Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy vamos a trabajar sobre, en la primera parte, el modelo de demanda y oferta agregadas y a posteriori sobre cuestiones que tienen que ver con eh, la medición de la economía, esencialmente el concepto de cuentas nacionales. Para comenzar entonces, hemos estado trabajando en el concepto de ciclo económico y hemos estado trabajando en las políticas que podemos aplicar en distintas etapas del ciclo económico. Y entonces lo que nos sirve esto es para pensar esta diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. El ciclo económico, en esa secuencia de expansiones y contracciones, no es ni más ni menos que el comportamiento del Producto Bruto efectivo de la economía. Esto es lo que realmente se produce año o periodo a periodo. En adición a esto, cuando observamos la tendencia de largo plazo, lo que estamos viendo es el concepto de crecimiento de la economía, y no es ni más ni menos que el entendido Producto Bruto Potencial. Recordemos nuestro conocimiento de la frontera de posibilidades de producción, la concepción es la misma. Entonces, el Producto Bruto Potencial me muestra el largo plazo de la economía. Esto nos sirve para entender cómo la actividad económica, la concepción de, lo decíamos, el Producto Bruto Efectivo fluctúa en torno a este comportamiento de largo plazo, de la idea de crecimiento, la idea de Producto Bruto Potencial. Para tratar de entender esto en una mirada que vamos a traducir en cuestiones gráficas, en particular, no vamos a utilizar por el momento funciones matemáticas para expresar el modelo, pero tengan presente ustedes que, como todo modelo, tiene cierta similitud con el comportamiento del modelo de oferta y demanda microeconómica. En definitiva, es la búsqueda del equilibrio de dos funciones. Desde la apreciación matemática no tiene mayor diferencia, pero lo que vamos a hacer es presentarlo más en términos gráficos y observar comportamientos y demás, y el uso de las políticas dentro de este modelo para poder resolver las situaciones que se presentan en la economía. Entonces, en función de eso, tenemos los dos componentes del modelo: la demanda agregada, entendida como el total de bienes y servicios que los agentes económicos requieren a cada nivel de precios de la economía. Noten que ya estamos modificando la definición de lo que conocíamos en microeconomía. Y por el lado de la oferta agregada, entendida como, de nuevo, el total de bienes y servicios que los productores están dispuestos a entregar a cada nivel de precios, a entregar, a producir, a vender, a cada nivel de precios. Pero noten ya que hay diferencias, si bien tienen mucha similitud en la idea, pero hay diferencias en cuanto a que estamos hablando del conjunto, los agregados económicos, estamos hablando del nivel de precios. Ahora bien, recordemos que detrás de la demanda agregada había dos grandes concepciones: la idea de la variable no financiera, entendida por el accionar de los agentes económicos, las familias expresándose por el consumo, las empresas por medio de la inversión en bienes de capital, el gobierno por medio del gasto público y los impuestos, y el resto del mundo, el sector externo, por medio de las exportaciones netas o el saldo de la balanza comercial, que es un sinónimo. También detrás de la demanda agregada está el componente financiero, que es el que permite que se lleven adelante las actividades económicas. Esto es el dinero y
los activos financieros, que son todos los eh, activos que se transan en el mercado de capitales y que tienen la característica de devengar o de pagar intereses. Por eso es un activo financiero. Ejemplo, los bonos, las acciones en rigor, acciones, títulos de deuda, en general, todos esos son activos financieros. Del lado de la oferta agregada, nos encontramos con el mercado de trabajo y aquellas variables que le dan forma: costo de producción, la dotación de capital, la productividad por el uso del factor, la dotación de factores en general. Estos son componentes de la oferta. Entonces, cuando relacionamos oferta y demanda agregada, nos vamos a encontrar en una economía con el resultado de la actividad económica. Esto es, el total de bienes y servicios que se produzcan, el nivel de precios al cual esos bienes y servicios se transan en la economía y, como resultante de todo eso, el nivel de empleo. Son las distintas cuestiones que están asociadas a esta forma de entender la economía. De nuevo, este es uno de los dos modelos que vamos a ver en esta parte. El otro modelo va a ser el modelo renta-gasto, que va a estar asociado al pensamiento keynesiano. ¿Sí? Entonces, dicho esto, podemos expresar gráficamente la demanda agregada, esta idea del total de bienes y servicios que requieren los agentes de la economía. Y cuando representamos la demanda agregada, usamos nuevamente un eje de coordenadas cartesianas, donde tenemos el nivel de precios en el eje de la ordenada y la cantidad de producción en el eje de abscisa. Para entenderlo en términos de los indicadores y de todas las cuestiones que estuvimos viendo, el nivel de precios no es ni más ni menos que el deflactor de la economía. Es decir, ese es el nivel de precios que estamos viendo para cada momento. La particularidad, digo, este es el deflactor para cada momento, para cada año considerado, y en la en la abscisa, lo que estamos viendo cuando hablamos de cantidad de producción es el nivel de Producto Bruto, renta, el Producto Bruto, nivel de riqueza, para cada año considerado. Noten ustedes que estoy haciendo especial hincapié en cada año considerado, porque ya no estamos en microeconomía donde estamos viendo lo que pasa con la empresa en función, de acuerdo con su función de producción. Aquí estamos viendo lo que le pasa a la economía a medida que transcurre el tiempo. O sea, los distintos niveles de producción son las observaciones que estamos viendo en el eje de abscisa. Pero los distintos niveles de producción no son ni más ni menos que el Producto Bruto de la economía, que puede ser medido en forma trimestral o puede ser medido en forma anual. Entonces, es como si ustedes estuvieran viendo trimestre a trimestre el año 2018. ¿Sí? 2018 con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto trimestre. 2019, primero, segundo, tercero, cuarto trimestre. Esa es la lectura que están haciendo. Bien, digo para entrar de lleno en la diferencia de este gráfico, que es muy similar con el que vimos en microeconomía. La definición técnica de la demanda agregada, o la expresión, digamos, implícita de la función, ¿qué es? Bueno, una función que estará relacionada, lo vamos a explicar, negativamente con los precios, o sea, una relación inversa. Ceteris paribus, el gasto total de los agentes económicos, es decir, las decisiones de gastos de familias, empresas y el resto, que tiene una reacción con signo positivo, lo vamos a analizar, y las políticas económicas, las que hemos estado observando, recuerden ustedes
política fiscal, monetaria y de comercio exterior, que tiene también un signo positivo reflejando que cuando las políticas son expansivas, la demanda agregada se va a desplazar positivamente y por el contrario, si son contractivas, se desplaza negativamente. Ahora bien, la pendiente negativa de la demanda agregada, la interpretación de ella no es estrictamente la que hacíamos en microeconomía, cuando en microeconomía decíamos, ante la baja del precio, ante la baja del precio del bien X, aumenta la cantidad demandada de X. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Se produce un movimiento, pero ¿por qué? Bueno, en microeconomía porque había dos efectos, el efecto sustitución por un lado y el efecto ingreso por el otro. Esto es, el efecto sustitución nos daba la pauta que ceteris paribus el precio del bien Y, lo que iba a ocurrir el bien Y siendo sustituto del bien X, al bajar el precio del bien X, todos aquellos compradores interesados en el bien Y, que es exactamente igual, es un bien homogéneo con el bien X, iban a trasladarse en gran medida a la compra del bien X. Por lo tanto, la cantidad demandada del bien Y iba a disminuir porque iba a aumentar la cantidad demandada del bien X. Punto 1. Efecto ingreso. Efecto sustitución. Por el lado del efecto ingreso, lo que está diciendo es que ceteris paribus la renta de los individuos, cuando el precio del bien X cae, los mismos compradores están en posición, por lo pronto los mismos compradores están en posición de comprar más unidades del bien X. Por ende, aumenta la cantidad demandada del bien X. Entonces, fíjense, hay un efecto sustitución y un efecto ingreso que juntos explican la pendiente negativa de la función de demanda. En términos macroeconómicos, lo que está ocurriendo es algo poco diferente. Ceteris paribus la ceteris paribus la oferta monetaria, porque las políticas económicas son un dato, y particularmente la cantidad de dinero es un dato. ¿Qué ocurre con el poder de compra del dinero? Esto es, los saldos monetarios reales, que no es ni más ni menos que la cantidad de dinero sobre el deflactor o nivel de precios. ¿Qué pasa con esos saldos monetarios reales? Si la oferta monetaria es un dato y el deflactor, el nivel de precios, disminuye, fíjense que el efecto final es que los saldos monetarios aumentan. Esto en castellano significa que tengo más poder de compra. Si los precios de la economía estaban en el nivel 120 y caen al nivel 110, esto es, hay una clara baja del nivel de precios de la economía, el poder de compra de mi billete de 100 pesos del año pasado ahora es mayor. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes son más baratos. ¿Se puede asociar con la deflación? Sí, Nico, se puede asociar eso. No podemos verlo de distintas maneras. En esta que lo estoy planteando, sí es un claro efecto de la deflación. Otra manera de verlo es que suben más lento los precios, pero está perfecto planteárselo como una deflación. Entonces, la idea es que ante la baja del precio, del nivel de precios, el poder de compra del dinero aumenta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que explica claramente, al aumentar el poder de compra del dinero, la renta, es decir, aumenta la demanda de producto bruto, o sea, la demanda de bienes y servicios de la economía. Los agentes económicos nos sentimos circunstancialmente más ricos y por ende demandamos más bienes y servicios. Esa es la secuencia
macroeconómica asociada a la demanda agregada. Por el lado de la oferta agregada, similares características, un eje de coordenadas cartesianas con el deflactor en la ordenada y la renta en la abscisa, vamos a observar una relación de una pendiente positiva que tiene algunas características que debemos analizar. Los determinantes de la función de oferta son de alguna manera conocidos. El primero es el nivel de precios de la economía, diciéndonos en principio que ante un aumento del nivel de precios, los productores están dispuestos a ofrecer más. Lo vamos a explicar en unos minutos. El segundo es la dotación de capital de la economía con una reacción positiva, es decir, el total de bienes de capital, equipamiento existente en una economía, lo que nos indica que si hay más, estamos en capacidad de ofrecer más, o sea, de producir más. Un tercer determinante, el costo de los factores variables, también ceteris paribus, que reacciona al igual como en micro, cuando sube el costo de los insumos, cuando sube el costo de la mano de obra. El desplazamiento de la función es negativo. Entonces, a ceteris paribus el nivel de precios, la oferta se desplaza negativamente. La tecnología también ceteris paribus tiene una reacción positiva. Como siempre, más tecnología, mejoras tecnológicas implican mayor nivel de producción. Y la novedad para la economía es la incorporación de los recursos naturales, ¿sí? La idea de los recursos naturales que reflejan, como estamos viendo el conjunto macroeconómico, que una sociedad que tiene más factores productivos, que aumenta la cantidad de factores productivos, está en capacidad de producir más. Eso es lo que está transmitiendo esa variable. Ahora bien, me voy a concentrar en el tramo creciente de la curva de oferta para recordarles que nosotros en microeconomía, cuando hablábamos de la función de oferta, estábamos hablando de una relación precio-cantidad, con los costos, que se traducía en los costos marginales a partir del precio de cierre. Recuerden el costo medio variable mínimo, el precio de cierre. Y a partir de allí, a lo largo de la curva de costos marginales, siendo estos los costos marginales, que reflejaban cada uno de sus puntos la situación donde el precio iba igual al costo marginal o el ingreso marginal era igual al costo marginal, con lo cual maximizábamos los beneficios. Esa era la interpretación y el análisis en la micro. ¿Está? Por eso la curva de oferta microeconómica refleja la maximización de beneficios. Ahora bien, en términos macro, lo que estamos observando tiene un punto de partida diferente, que es que para los empresarios los factores de producción, esencialmente el trabajo, tienen un costo, digamos, los costos son fijos. Uno dice, ¿por qué son costos fijos? Bueno, porque son costos establecidos por negociaciones. Tengan presente, en este momento se están negociando, en el último mes, las paritarias. ¿Qué significa eso? Que el empleador, después de la negociación, ya tiene claro cuánto le va a costar cada empleado por el próximo año. No hay diferencia, no hay más. Ya sabe cuánto le va a salir. No importa si tiene ajuste por inflación o no tiene ya sabe cuánto le va a salir. Porque es un acuerdo. Lo mismo si el empleador establece acuerdos con sus proveedores, con sus más y sus menos, quedan de alguna manera establecidos los precios para las sucesivas entregas en un periodo de tiempo, en un periodo determinado. Entonces, bajo ese supuesto, el hecho de que los precios suban, le da la pauta al empleador, al productor,
que va a poder generar más bienes y servicios, producir más bienes y servicios, porque va a obtener una mayor utilidad, dado que los costos de producción ya los tiene dados. Esta es la relación directa que existe. A diferencia de la mirada microeconómica, aquí estamos tomando de vuelta la posibilidad de obtener más utilidades, más ganancias, porque el aumento de los precios de la economía se traduce en la capacidad para el productor que produzca más, pero cuyos costos, al ser conocidos, le da la posibilidad de tener una mayor ganancia en general. ¿Sí? Este es el planteo de base. Profe, una pregunta. Capaz ¿Vale? que es una pregunta media tonta, pero ponerle el productor, el que hace el producto ese con los factores productivos, aumentando el precio, o sea, si aumenta el precio, ¿no le aumentaría la materia prima? ¿O ese costo ya está fijo? Sí, sí, no, no, es correcto tu apreciación. El punto es que hay que ver, el supuesto de partida es que el conjunto de acuerdos más importantes están dados, pero desde ya que tu comentario es válido, ¿por qué? Bueno, porque es el problema en una economía inflacionaria como la nuestra. Lamentablemente, todo esto en nuestra economía se acelera por esto que vos acabas de marcar. Pero esto, tengamos presente que no es, no importa si es lo que dice el libro, es lo de menos, es lo que pasa en el mundo. Ese es esto es la representación de lo que ocurre en el grueso de las economías, es la manera en que se gestiona, está asociada a que los cambios en precios son, en los vecinos, si quieren, los países vecinos, son en el orden del 0,5, 1% anual. ¿Estamos? Ese es el punto, 2% anual. Este es el juego. Por lo tanto, eh, esta situación que para la Argentina no es usual, lamentablemente, pero sigue siendo que las paritarias, para hacértela fácil, que en gran medida representan uno de los costos más importantes del empresariado, o sea, de la producción, son datos, es un dato, porque están fijas. Entonces, si bien es cierto que los insumos van a modificarse, los insumos representan una parte del costo, pero tal vez la parte más importante de los costos está asociada a la dotación de factores, la dotación de trabajo. Nada más, ¿eh? No con eso minimizar tu aporte, porque es claro que es así, pero de vuelta, ¿cuál es la porción de los costos que representan los insumos? Lo que vos estás haciendo mención. Si esa porción es menor, por ejemplo, representan el 10% de la estructura de costos, bueno, esa variabilidad que vos das a entender refleja un impacto en el 10% del costo. Claro, perfecto. Era para razonarlo, ¿viste? No, Pues si está bien, entendés eso, ya está. está genial, muy buen planteo, Luciano. Digo, Perfecto. ahí está todo el movimiento. Sí, siempre hay que ver la participación de cada ítem en el total. Y ahí es donde vos decís, ah, bueno, esto es muy importante el impacto, perdón, muy importante la variación, pero resulta que representa 5%. Entonces, por más que suba el doble, es el 5%. Distinto es si eso le pasa al trabajo, que representa el 50, el 60% de los costos en muchos casos, dependiendo, como todo. Pero bien, entonces ahora, siguiendo con esta idea de la oferta agregada, eh, podemos entrar en la concepción de la oferta agregada según el pensamiento de las dos escuelas más importantes que vamos a trabajar en macro. La escuela clásica por un lado, la escuela de pensamiento keynesiano por el otro. Eh, para entenderlo, avanzo uno más, una pantalla más, recordando algo que ya hemos trabajado, pero que nos es muy útil. El pensamiento clásico, recuerdan ustedes que
se basaba en tres premisas en general: la idea del largo plazo, esto es, la idea del pleno empleo o renta potencial en el uso de los factores productivos, la idea de la flexibilidad de los precios para alcanzar esa posibilidad de pleno empleo, y que la concepción de cómo entendemos los precios y el concepto de el rol que tiene el dinero para el pensamiento clásico refleja la ausencia de ilusión monetaria. Planteado de otra manera, la teoría lo plantea como el dinero es neutral. En realidad, si no hay más cosas, por más que haya más dinero, no podemos comprar más cosas. Para entenderlo de esa manera, significa que en términos reales, si yo me dan más dinero, lo que va a terminar ocurriendo es que los precios suban en la medida en que me den más dinero. Así de simple. ¿Por qué? Porque no hay más cosas, dado la renta, dado el concepto de Producto Bruto Potencial. ¿En qué se traduce esto? Claramente en la secuencia que define que en base al pleno empleo de la economía generamos el Producto Bruto Potencial de la economía, esto es la frontera de posibilidades de producción, o como lo hemos visto en algunos de los distintos gráficos que les he presentado, esta idea de a lo largo del tiempo, esta expresión que teníamos, acá teníamos un índice de producción, y veíamos que el Producto Bruto Efectivo se comportaba por debajo, eventualmente, recuerden en los Estados Unidos o la Argentina, en la época de la Gran Depresión, por debajo, o por encima, en la época de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro caso, la situación del 2007, 2008, se los he presentado en distintos gráficos, pero para que ustedes vayan teniendo la idea de que esta idea es la oferta agregada. La oferta agregada clásica es infinitamente inelástica porque define el total de bienes y servicios que se puede producir en su mejor alternativa, la oferta potencial, el Producto Bruto Potencial. ¿Estamos? Esa es la idea clásica. Cuidado, la idea clásica que se traduce en un hecho concreto es el uso de los factores productivos en su mejor alternativa, definiendo cuánto se puede producir, cuántos miles de vehículos se producen, cuántos millones de kilos de tomate se producen, cuánta producción de telas o de camisas se produce. Eso es el concepto de Producto Bruto Potencial. Frente a esto, la mirada el pensamiento keynesiano asociado al corto plazo estaba fuertemente imbuido, mezclado con la situación del desempleo. Es decir, no hay pensamiento keynesiano si no hay una concepción de desempleo o, digamos, factores de producción ociosos que no se recuperan por el efecto de las rigideces en los precios. O sea, los precios no son flexibles, o son inflexibles a la baja. Hay rigideces que impiden, por ejemplo, el salario mínimo, impiden la baja del nivel de salario que se le paga a las personas. Uno podría decir, en un proceso de recesión, yo le puedo ofrecer pagarle menos, de hecho se hace, pero hay límites que no puedo vulnerar. El salario mínimo es el mínimo que le puedo pagar a cualquier persona. Hemos conversado en la parte micro que hay empresas, las automotrices, que cuando no hay actividad económica le dicen a sus operarios, váyase a su casa,
le sigo pagando el 60 o el 70% del salario hasta que recuperemos la actividad productiva. Pero eso es porque es una decisión de mantener la capacidad, el capital humano desarrollado para no tener que salir a buscarlo cuando se recupere la economía por las rigideces del mercado laboral en Argentina. Otros países, Estados Unidos es el ejemplo, si hay una baja de la actividad económica, le dicen, bueno, muchachos, por el momento no lo necesitamos, junte sus cosas a otro y siga su camino. Pero en ese caso, ese trabajador va y se presenta y comienza a cobrar el seguro de desempleo. Y esa situación en Argentina no es tan fácil, no tiene esa posibilidad. De allí la diferencia importante. El tercer comportamiento del pensamiento keynesiano, sí, exacto, Luciano, esa es la idea. El comportamiento keynesiano tiene que ver con la ilusión monetaria. Esto es, en el corto plazo, puedo pensar como individuo que contar con más fondos en mi haber me da mayor poder de compra. Bueno, esto solo puede ocurrir si los precios no se modifican, pero en la lectura es una lectura de corto plazo, es como diciendo, si el gobierno me da más dinero, voy a poder comprar más cosas. En términos gráficos, y antes de eso, la expresión keynesiana, recuerden que era una insuficiencia de la demanda. Esto significa que el comienzo va por el lado de la demanda agregada, diciendo, quiero consumir, quiero invertir, el gasto público, las exportaciones netas, quiero. Entonces, en función de lo que quiero, se genera el Producto Bruto Efectivo, la respuesta. Y ese Producto Bruto Efectivo, ¿a qué le da lugar? A la demanda de empleo, al nivel de empleo que voy a tener. En particular, y por eso es importante entender la oferta agregada, la estoy mostrando con todos sus componentes. En el corto plazo, tiene una, digamos, lo podemos presentar como una oferta agregada infinitamente elástica. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, lo voy a plantear, porque lo que está diciendo es que ante una demanda agregada, epa, ahí está. Ante una demanda agregada que se desplace positivamente por alguna de las distintas políticas, la demanda agregada original, una demanda agregada incrementada, lo que está dando a entender ese comportamiento keynesiano es que puedo producir más sin que se traduzca en una variación de precios. Por el contrario, me voy al pensamiento clásico, ante una demanda agregada X como punto de partida, si genero una expansión de la demanda agregada por efecto de cualquier uso de políticas, lo que está mostrando el pensamiento clásico es que no hay un cambio en la actividad económica y lo único que se va a producir es una variación del nivel de precios. Esto es, van a terminar subiendo los precios. Fíjense, esto es la representación del pensamiento clásico a lo largo del tiempo frente a la representación del pensamiento keynesiano cuando estamos mirando el corto plazo. Ahora esto lo vamos a interpretar, lo vamos a usar. Antes de eso, recordemos que Keynes pensaba esto porque claramente estaba observando el corto plazo, estaba observando la insuficiencia de demanda, el problema. ¿Y dónde estaba eso? ¿Por qué eso? Recuerden, los años 30, la depresión, situación en que la ciudadanía había perdido parte de su riqueza. ¿Por qué? Porque tenían acciones que cayeron de valor,
porque tenían depósitos en los bancos y los bancos quebraron. Entonces hubo problemas con la devolución. Porque tenían hipotecas y se quedaron sin ingresos para poder pagar esas hipotecas. Por lo tanto, tuvieron que darle la casa a los bancos. Esto es todo un conjunto de situaciones en los años 30, similar a lo que ocurrió en el año 2008, 2009 a nivel mundial. O sea, son similares. Similar, en realidad no tanto, pero lo que ha pasado el año pasado tiene algo que ver. Nico, alguna vez se comprobó que el modelo Keynes funcionó al 100%. Sí se comprueba, cuando veamos el modelo lo vamos a trabajar en profundidad, pero sí se comprueba en tanto y en cuanto hay, digamos, el gobierno tiene dinero, o sea, no dinero, sino tiene reservas con las cuales pueda sostener la mayor presencia del Estado en la economía. Si por el contrario no existen superávit presupuestarios que lo avalen, van a generarse procesos deficitarios continuos y esos procesos deficitarios van a traer aparejado procesos inflacionarios. Y esto tanto lo vivió, Argentina lo ha vivido, salvo la presidencia de Perón, por esta cuestión que les explico, o sea, lo voy a explicar en profundidad, pero por esta existencia de superávit previos en los años 40, ahí sí hubo un resultado. La presidencia de Kirchner también, porque también tuvo un superávit asociado. La presidencia de Roosevelt en los Estados Unidos, cuando se inicia el uso del New Deal, o sea, la concepción de este nuevo contrato con la sociedad, porque venía de un gobierno republicano con superávit. En todos los casos que ha dado resultado es porque previamente el gobierno hizo los deberes y tenía suficientes fondos para sostener. Esto lo ve el mundo, Alemania, los países nórdicos, que tienen fondos para sostener el efecto del año pasado de haberle dado dinero a todo el mundo que se quedó en su casa. Pero, como uno podría decir, son todas políticas keynesianas. Sí, pero no es lo mismo el punto de partida. No es lo mismo darle dinero a la gente cuando no tenés dinero, y entonces lo tenés que fabricar, emisión monetaria, que darle dinero a la gente cuando previamente ahorraste como gobierno, como sociedad. Esa es la diferencia. Entonces, proceso recesivo asociado, Keynes entendía una insuficiencia de demanda, por lo tanto, el gobierno, la respuesta gubernamental es aumentar el gasto público, incremento del déficit, no importando la idea del largo plazo, porque el pensamiento keynesiano siempre, Keynes mismo decía, en el largo plazo estamos todos muertos, es una frase que se le atribuye a él, como diciendo, no es relevante si los precios suben o no, porque eso va a venir mañana, qué sé yo, el problema es hoy. Bueno, perfecto, el problema es hoy, vemos cómo hacemos hoy. ¿Sí? El planteo, para entender, vemos la demanda por un lado, la oferta por el otro, el planteo es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Claramente, ustedes van a encontrar este tipo de gráfico en los distintos autores, Samuelson, Mochón, Parkin, lo van a encontrar muy probablemente con esta característica. Lo voy a graficar. Ustedes, es probable que en los textos encuentren este tipo de gráfico, nivel de precios, oferta agregada de largo plazo, nivel de renta, demanda agregada de la economía, oferta agregada de corto plazo. Es probable que ustedes encuentren equilibrios de pleno empleo, porque ¿qué es? La renta potencial. Equilibrios de pleno empleo. En el gráfico que les estoy presentando, ahora también lo vamos a usar, pero en el gráfico que les presento, es similar
se los voy a mostrar de otra manera, a pensar la economía, esto es la frontera de posibilidades de producción, pensar la economía como que este punto es algo así, este punto. A los fines nuestros, es decir, esta situación que es una clara situación donde hay desempleo. Entonces hay desempleo en el uso de los factores. Esto significa que la economía por alguna situación está dentro de su frontera de posibilidades de producción, está por debajo de la frontera, y lo que está ocurriendo es que hay una actividad económica que define el nivel de producción efectivo, la renta efectiva, frente a la renta potencial de la economía. La renta potencial es la idea del largo plazo. Entonces, lo que podemos observar, ya digo, observen la diferencia. Es probable que Samuelson o Parkin, ahora no recuerdo, se los presenten de esta manera, como un equilibrio de pleno empleo. Si lo quieren ver en términos de la frontera, sería un punto sobre la frontera, ¿sí? Este punto, qué sé yo, E, sería como decir este punto, la frontera, estoy sobre la frontera. En cambio, este punto, que podemos llamar G, es este punto, G. Son dos situaciones diferentes asociadas a la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en términos de esta situación con desempleo, particularmente, hay algo que podemos visualizar, que es el desempleo de los factores productivos. El desempleo es la diferencia. Es de la situación de Producto Bruto Efectivo a la situación de Producto Bruto Potencial. Es un concepto de desempleo. Todos los meses, para darles una idea, todos los meses se publica, o sea, dar a conocer la capacidad instalada de la industria. Y entonces nos dicen en el último tiempo que la capacidad instalada, es decir, el indicador de capacidad instalada, de uso de capacidad instalada, para ser preciso, hoy estará en 56%, no llega creo ni al 60%. Significa que el 44% restante de la capacidad instalada no está siendo usada. Digo, para entender lo que es el concepto de desempleo, ¿sí? En el uso de los factores. Pero esto se puede calcular cuando uno dice, bueno, calculo la brecha del PIB, o sea, la brecha del pleno empleo, la brecha de producción, la brecha del PIB, del momento T, el año considerado, que no es ni más ni menos que la diferencia entre el Producto Bruto Efectivo menos el Producto Bruto Potencial en relación al Producto Bruto Potencial por 100. Y ustedes dirán, ¿y por qué usa el potencial? Porque lo que estoy midiendo es cuánto me falta usar en términos de todo lo que puedo usar. Noten que no tiene mayor sentido. ¿Por qué sería por 100? Porque, Luciano, es un indicador. Siempre lo tratás de analizar como indicador en términos porcentuales. En este caso te está diciendo el porcentaje del Producto Bruto que no estás utilizando, del Producto Bruto Potencial que no estás utilizando. De allí la multiplicación por 100, para expresarlo en términos porcentuales, porque te das cuenta que esto es una diferencia. Es como si dijeran, esto es el valor 100, esto es el valor 200, el Producto Bruto Potencial, y este es el valor 200. Lo que te está diciendo es 100 sobre 200, la resta, 100 sobre 200 por 100. O sea, el 50% es la cantidad de factores productivos que tenés desempleados. Esa es la idea. Entonces, pensemos esto para darle uso en que en los años, digamos, posteriores al 2001, la crisis, viene el presidente Dualde, se sale de la convertibilidad, vienen las elecciones, accede al gobierno el presidente Kirchner, y el presidente Kirchner, cuando asume,
En realidad, a posteriori, se da a conocer como que sus ideas son keynesianas, y la situación particular de la economía era claramente keynesiana, porque estábamos en una situación donde estábamos todavía no saliendo de una crisis, una caída de la actividad económica, un desempleo eh, de más del 15 o 20%, es decir, una tasa de desempleo relevante. Entonces la oferta agregada tenía un claro comportamiento como si estuviéramos pensándolo en términos keynesianos. En función de eso, el presidente Kirchner aplicó políticas expansivas, políticas asociadas a la demanda agregada. Entonces encontramos desplazamientos de la demanda agregada, demanda agregada prima, desplazamientos de la demanda agregada. En un primer momento, esos desplazamientos se tradujeron en un aumento del nivel de Producto Bruto, con un bajo impacto en el nivel de precios. El primer tiempo de la presidencia Kirchner tiene esa característica. Luego sigue aplicando políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias, baja la tasa de interés, aumenta el nivel de gasto público, digamos, aumenta la presencia del Estado. Entonces se producen desplazamientos de la demanda agregada. Cuando esos desplazamientos de la demanda agregada, vamos a ponerlo en estos términos, aproximadamente fueron generando subas de precios, pero también fueron moviendo a la economía desde ese punto dentro de la frontera a un punto sobre la frontera. De manera tal que alrededor del año 2007, como lo vimos en alguno de las presentaciones, la situación de la economía argentina estaba sobre la frontera, que es el momento en que deja el gobierno Kirchner y se hace cargo la presidenta Fernández. La presidenta Fernández encuentra un mundo que, a diferencia del que encontró Kirchner, que era keynesiano por su definición, la situación de la economía argentina estaba sobre la frontera de producción. Entonces el mundo, digamos, el encuadre que tenía por delante la presidenta Fernández era un encuadre clásico. Sin embargo, la presidenta siguió con las políticas expansivas que había aplicado el presidente Kirchner. Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir, me voy a ir al otro gráfico, es esto. Fíjense, es un desplazamiento de la demanda agregada, pero ya no desde adentro de la frontera, estaba sobre la frontera. Esto genera una situación de presión sobre el total de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque no se generaron políticas que fueran por el lado de la oferta agregada, de manera tal que la oferta agregada se desplazara positivamente. No, eso no ocurrió. Por lo tanto, lo que comenzó a ocurrir fue presión, exceso de demanda agregada, exacto, Luciano. Entonces, ese exceso de demanda agregada a lo largo del tiempo se traduce en suba de precios, con mayor producción, lo vimos en los gráficos cuando excedía el Producto Bruto Potencial, pero luego se tradujo en la misma actividad económica con una inflación creciente, que esto es lo que enfrenta cuando estamos hablando del 2007, cuando en el 2015 deja el gobierno la presidenta Fernández. Mateo, bien, lo que estamos diciendo es que el cambio de gobierno del 2007 encuentra a la economía argentina sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos?
¿Por qué? Bueno, porque durante la gestión anterior se habían desarrollado actividades, se había habido crecimiento, movimiento desde la frontera, dentro de la frontera hacia la frontera. Situación previa. Era mantenerse en ese punto la demanda agregada y aumentar así la oferta agregada para así obtener un equilibrio. Sí, Luciano, esa es la idea. Entonces, en esa situación, la presidenta Fernández lo que hace es continuar con las políticas expansivas. Al continuar con las políticas expansivas, nos focalizamos en este gráfico, hay un desplazamiento de la demanda agregada que sobre la oferta agregada de corto plazo, esto es, el Producto Bruto Efectivo, sí, se produce algo más, pero con presión sobre el total de bienes y servicios. La presión que significa, como bien marcan ustedes, exceso de demanda. Tenemos más dinero en nuestro poder, tenemos todo un indicador de consumo, precios controlados, tarifas con precios máximos, tipo de cambio barato. 2013 nos compramos todos los autos importados que pudimos. 2013, 2014 nos viajamos a todos los lugares que se nos ocurrió. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio estaba reevaluado. Todas esas son decisiones de política, que en definitiva, ¿en qué se tradujeron? En subas de precio. Entonces desplaza la demanda agregada. En el largo plazo, ¿qué significa? Que no voy a poder producir más que lo que el total de factores productivos me permite. Entonces van a subir los precios en el largo plazo. Allí es cuando cambia el gobierno, deja la presidencia la señora Fernández, y accede al gobierno el presidente Macri. Y ahí es donde tiene que aplicar políticas para disminuir la inflación que traía de la gestión anterior y para eso política monetaria contractiva, para disminuir la inflación y para tratar de disminuir el exceso de gasto público asociado a todos los el atraso de las tarifas públicas. Ustedes piensen que durante 11 años no se modificó el valor de las tarifas de la energía, del gas, del transporte. Por lo tanto, los costos aumentaban, pero no se modificó el precio pagado por los usuarios. Por ende, lo que aumentó fue el subsidio. La cantidad de subsidios que había que darle a las empresas para que siguieran produciendo, ¿sí? Porque el precio no estaba. Entonces, se ve, Mateo, la idea, y no sé, Nico, se ve cuál es el planteo. Sí, se entendió perfecto, profe. No sé. Por eso el problema en el gobierno de Macri, cuando tiene que empezar a levantar las tarifas, que todo el mundo se queja, pero venía de un atraso, había habido 1.300% de inflación y las tarifas habían variado, no sé si 20%, no, era una cosa irrisoria. Entonces, ahí viene el punto. La misma situación que se plantea ahora en el gobierno con el ministro Guzmán, que está diciendo, miren muchachos, que hay que subir las tarifas. ¿Por qué? Y porque estamos pagando más subsidios por tarifa que lo que le damos a la gente. Esto es, el subsidio de las tarifas, ¿a quiénes van? A la clase media y a la clase alta. No es para la clase baja. Entonces estoy subsidiando a alguien que lo puede pagar. Esa es una explicación muy simple. No tiene sentido subsidiar a alguien que lo puede pagar. Por supuesto que tiene sentido, porque, bueno, María Agustina, no lo pudo bajar en parte porque siguió con la dinámica, es decir, tendría que haber recortado, Mateo, tendría que haber recortado más sobre distintos ámbitos que se puede recortar,
Pero en definitiva, cuestiones más de política que de economía, porque desde el punto de vista económico se podía haber recortado, se podía haber trabajado sobre, de alguna manera los funcionarios pensaron que el crecimiento que se iba a generar por las medidas pro mercado, pro actividad económica, iba a tener una velocidad superior a la que en definitiva tuvo. Entonces, que la decisión de inversión para expandir la oferta agregada, las decisiones de inversión para que se produjera esto, desplazamiento de la oferta agregada de la economía, tardaron. No que no se produjeron, pero tardaron. Entonces, en función de eso, no hubo una velocidad adecuada de la reducción del gasto público. Si bien se redujo, pero no se redujo en la cuantía que debía reducirse. Esto es el hecho clave, el mayor problema que tuvo. Eso trae aparejado que luego hay que tomar endeudamiento para sostener los gastos que venían de antes, más que de la gestión de la presidencia anterior, más los gastos que se sumaron por todo el desarrollo de políticas estructurales. Acuérdense, las políticas por el lado de la oferta pueden ser las de renta o las estructurales. El gobierno Macri optó por políticas estructurales. ¿Cuáles eran las estructurales? Todo lo que es la construcción de caminos, todo lo que se trabajó en las cloacas, todo lo que se trabajó en la ampliación de las rutas, las autopistas, todo eso es política estructural. Tiene que ver con el largo plazo. Esencialmente es un desplazamiento de la oferta agregada. Es decir, por eso la diferencia. Eso se traduce en un desplazamiento hacia la derecha de la oferta agregada. Particularmente, no tenemos hace 20, a ver, 6 por 3, 18, son cerca de, no me acuerdo ahora, si 20 trimestres, a ver, 20 por 3, 60 serían 5 años, no, hace 10 o 15 trimestres por lo menos que no tenemos variación de tarifas. Entonces tenemos de nuevo una situación en la economía que se comienza a complicar como se complicó en el 2014, 2015. Al igual que en la época de la presidenta Fernández, la presidencia Fernández actual tiene algunas situaciones bastante similares por llevar adelante similar tipo de política, ¿no? Nada más. Entonces, fíjense de nuevo cómo enfrentamos la definición del Producto Bruto a partir del Producto Bruto y el nivel de precios a partir de el tipo de políticas que se lleven adelante. Entonces, la demanda agregada o la oferta agregada son las acciones que vamos a trabajar. Desde el punto de vista, simplemente para exponerlo, expansiones, contracciones de la demanda agregada, como decíamos hoy, políticas contractivas como la que aplicó el presidente del Banco Central, Sturzenegger, en el 2016, la suba de la tasa de interés para contener la inflación, son un desplazamiento negativo de la función de demanda, o las políticas expansivas, como decíamos, desplazamientos positivos de la función de demanda. Por el lado de la oferta, todo incremento de costos o reducción de la dotación de capital. Particularmente nosotros estamos viendo reducida la dotación de capital porque cada vez se invierte menos que lo que se deprecia. Esto lo vamos a trabajar en la próxima unidad, pero se invierte menos que lo que está perdiendo valor el bien de capital. Entonces, lo que termina ocurriendo es que hay menos bienes de capital para los procesos productivos. Entonces, esto genera un desplazamiento negativo de la función de oferta. Toda baja de costos es un desplazamiento positivo de la función de oferta. Toda mejora tecnológica es un desplazamiento positivo, ¿sí?
En tanto y en cuanto eso también se va a traducir en un desplazamiento de la función de la frontera de posibilidades o el Producto Bruto Potencial. ¿Sí? Digo, cambios en precios no son estrictamente una modificación del Producto Bruto Potencial. Tengo que retirar. Bueno, está bien, Macarena. Chao. Los cambios en precios son cuestiones nominales. Los cambios estructurales son los que hacen el desplazamiento de la renta potencial. Estructurales, hay más dotación de capital, hay más trabajadores en la población económicamente activa, hay descubrimiento de recursos naturales. Esos son cambios en la oferta agregada en términos estructurales. Profe, una pregunta. Cuando Trump puso esa cantidad de dinero de los fondos que tenía Estados Unidos para mantener la economía en equilibrio, Sí. también, o sea, esa plata fue destinada a todos, o sea, a los inversionistas, o sea, a la gente que tenía las empresas y a la gente y a las familias, ponele, para que haya una demanda y una oferta, o sea, equilibrada y se pueda mantener en equilibrio la economía. En realidad lo que pasó, algo se los comenté el otro día, es que los norteamericanos, si bien tuvieron más dinero porque Trump les envió cheques directos a cada uno, o sea, de $600, $1.000, es decir, una buena cantidad de dinero les mandó, el norteamericano promedio lo que hizo fue volcar ese dinero al ahorro. O sea, volcó el dinero a comprar acciones, a comprar títulos de deuda, todos los activos financieros. No lo volcó a la compra, una parte, pero no volcó algo relevante a la compra de bienes y servicios. A diferencia del comportamiento tal vez nuestro, que con un mercado de capitales que no está tan desarrollado, otro impacto de esto son las criptomonedas, el aumento. Piensen ustedes que el Bitcoin o las criptomonedas se modificaron el 900% y el precio de los activos financieros subió alrededor del 20%. La diferencia es abismal y la explicación de eso es que la gente decidió no comprarse calzado deportivo o comprarse ropa, sino que decidió ahorrar. En nuestro caso, el impacto, en la medida que se empieza a abrir un poco la economía, la actividad económica, se tradujo en lo que estamos observando, procesos de suba de precio. En los Estados Unidos hubo deflación, o sea, hubo caída de precio. Nosotros eso no lo hemos experimentado. Claramente la diferencia está en eso. Entonces, la decisión, lo mismo pasó en Alemania, lo mismo pasó en menor medida en España, pero en Alemania, muy claro, en países nórdicos. Entonces, la Nunca, gente... profe, ¿sí? perdón, nunca hubo un equilibrio así en la economía. Sí, O sí. sea, acá en Argentina, sí. Equilibrio hay. El problema es que, por eso la intención de este gráfico es que ustedes interpreten que equilibrio hay. Lo que no hay es el equilibrio del pleno empleo, pero el equilibrio entre cuánto se demanda y cuánto se ofrece existe. Claro. Por eso el pensamiento tenemos que separarlo un poco de lo que venimos viendo en micro. Nuestro pensamiento de micro es, el punto es eficiente, maximiza la utilidad, maximiza el bienestar, bla, bla, bla. Está perfecto, eso es micro. En términos macroeconómicos, el equilibrio es un equilibrio donde la demanda y la oferta efectiva acuerdan, pero eso no necesariamente refiere a que todos los factores productivos están siendo utilizados. Por eso, equilibrio hay, pero no es el equilibrio de pleno empleo. Esa es la pequeña diferencia. ¿Sí? Eso es macro, ¿no? Perfecto, sí. Okay. Entonces, en función de eso, bueno, políticas fiscales o políticas monetarias para enfrentar procesos inflacionarios. Ejemplo, allí sí, la gestión de la presidencia Macri, la gestión de la presidencia de Menem al principio, o sea, con todas las decisiones
convertibilidad, simplemente que la gestión Menem fue más por el lado al principio, con el ministro Cavallo, de la expansión de la oferta, más que por el lado de la expansión de la demanda. Luego también hay expansión de la demanda, pero en gran medida se trabajó por el lado de la oferta, desplazando positivamente la oferta para que los precios bajaran. Por eso tuvimos deflación en la época de los años 90 asociada a la mayor actividad económica. Pero también tuvimos deflación al final de la etapa con De la Rúa, porque hubo recesión donde, al igual que en los Estados Unidos, como ejemplo, como no había posibilidades de vender, se bajaban los precios. Entonces tuvimos deflación en la economía. La emisión monetaria, Nico, es la que genera la inflación esencialmente. Esa es la expresión básica. Después podemos contar todas las historias que quieran. Lamentablemente algunos funcionarios en el fin de semana dijeron es falso, en algún diario dice, es falso que emitir cause inflación. Bueno, está bien, ¿qué le vamos a hacer? No, lamentablemente. Lo peor es que son funcionarios del área económica. Si fueran funcionarios de otra área, podría ser. Pero bueno, allí hay más cuestiones ideológicas, cuestiones técnicas. La inflación es un fenómeno monetario. Hay todas las explicaciones que quieran, los desequilibrios, la demanda, los costos. Está todo bien, pero si no hay toda expansión monetaria más allá de lo que la gente quiere, se traduce en que voy a sacarme de encima eso que excede lo que yo quiero. ¿En qué me lo saco de encima? Ahí viene la pregunta, digamos, una respuesta interesante. Si fuera un norteamericano, para ser claro, me lo saco de encima comprando activos financieros. Y entonces se producen las burbujas especulativas. Bitcoin entre ellas. La forma que tenemos nosotros de hacer lo mismo, de sacarnos de encima, es comprando cosas, si es que hay, comprando. Al comprar, al querer comprar cosas, no es una burbuja especulativa, es inflación. Fíjense la diferencia. La reacción es, me saco de encima todo aquello que excede. ¿Qué quiere decir me saco de encima? No quiero tener la moneda en el caso de los activos financieros es porque estoy especulando. Está perfecto. En el caso nuestro es porque estoy tratando de comprar algo que no pierda valor. Ladrillos, arena, qué sé yo. Algunos dicen autos, está mal, pero no importa. Es decir, algo que no pierda valor. Esa es la diferencia. Por eso la inflación es en todo momento y en todo lugar, según Milton Friedman, y hago cargo, un fenómeno monetario. ¿Sí? Entonces, la forma de bajarla por el lado de la oferta es la reducción de la apertura de la economía, la disminución de precios. Entonces, por eso digo que Menem, la presidencia Menem fue por ese lado, disminución en términos de apertura de la economía, disminución de la oferta, disminución de las posibilidades de subir los precios, entonces aumentó la cantidad de bienes y servicios. ¿Tá? Aumento de productividad y demás. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Duda? ¿Algo más? No, sí. A ver quiénes están. Unos cuantos se fueron. Joaquín, Agustín, Brenda. No. Alguien abrió el micrófono, pero no se le escucha nada. Camila, Carla, Elías, Ezequiel. Yo hasta ahora no, profe, pero tengo una consulta. ¿Entraría Dale. Todo esto que estamos viendo hasta el jueves? Hasta acá, exacto. Hasta acá, hasta acá. Perfecto. Hasta acá. Decir a los funcionarios
que dicen que no genera inflación, que saquen los impuestos y lo cambien por emisión. Sí, está bueno. Esto que bibliografía puede encontrar. Esto está, Agustín, en el capítulo 19 de Samuelson, o el equivalente. Estos son todos el modelo de oferta y demanda agregada, que viene a continuación de políticas macroeconómicas. Yo entendí, profe, por ahí se me hace un poco complicado los gráficos. Mateo, bueno, hay que trabajarlos. ¿Se entendió? Yo entendí, profe, todo buenísimo. Ok, bien. Bien, entonces, un toque, un segundito. Hago una pausa, un momento. Arrancamos de nuevo. Profe, o sea, para el test lo que más hay que saber es qué pasa si esto aumenta, qué pasa con esto, como tomás más o menos en los otros test, ¿no? Eh, Razonarlo y Sí, saber. sí, sí. ¿Qué pasa si hay una situación de inflacionaria? ¿Qué pasa si el ciclo es expansivo? Claro. ¿Cómo lo disminuyo? Si el ciclo es contractivo. ¿Qué pasa con cambios en las variables? ¿Cómo se va a mover la oferta o cómo se mueve la demanda? ¿O qué pasa con el Producto Bruto Potencial? ¿O qué pasa con el Producto Bruto Efectivo? Si va por ese lado, no va por el lado matemático por el momento, pero va por ese lado, en la comprensión. ¿Sí? Y tus preguntas, profe, ¿qué haces? ¿Cómo las puedo comprender? Porque hay algunas que yo, viste, leo y entiendo, pero hay algunas, viste, que me cuesta razonarlas. O sea, En general, lo que va a venir ahora son complicaciones, porque van a necesitar complicaciones en el sentido que necesitan más práctica, más ver, bueno, sobre qué tema está hablando, de qué me habla la pregunta. Me habla del comportamiento del Producto Bruto. Bueno, ¿cuáles son las variables que están relacionadas con el Producto Bruto? Entonces, ahí, por eso es la por eso el trabajo que tienen ustedes de hacer no tanto resúmenes, sino trabajar sobre cuadros sinópticos, relaciones, mapas conceptuales, es decir, una mirada que a ustedes les permita agilizar la relación entre los distintos componentes que ven. Porque cuando salta una pregunta, decir, bueno, el Producto Bruto era 200, ahora es 150, ¿qué pasó con la economía? ¿Y qué Producto Bruto es? ¿Es el corriente? ¿Es el constante? Si no me dice nada, entonces seguramente va a haber una opción que me dice, y no sé, pero yo tengo que estar rápido ahí diciendo, ¿de qué me está hablando? El Producto Bruto. ¿Qué Producto Bruto? ¿Es el real? Es el nominal? ¿De qué me habla? Me dice que creció. ¿Qué creció? Si esos son los juegos para entender. ¿No? Uno dice, bueno, pero eso, hilar finito. No, eso tiene que ver con el conjunto. Yo para focalizar cuáles son las variables que están asociadas, cuál es la situación que me plantea. Me plantea un proceso inflacionario, me plantea una actividad donde el Banco Central decide intervenir. Bueno, ¿cómo interviene? Aumentando la cantidad de dinero, bajando la tasa de interés. ¿Qué efectos tiene esto? Y es un desplazamiento positivo de la demanda agregada. ¿Qué efecto tiene esto? Y ahora lo vemos. Suba, en principio, del Producto Bruto y, en principio, suba de los precios. Bueno.
Claro, lo mejor es razonarlo con la vida real. O sea, Sí, entenderlo y chao. nada, Claro. sí, sí, es eso. No Es queda eso, otra, perfecto. no queda otra. Muy bien. Arranquemos. Pongo a grabar. Dejé de grabar, sí, está ahí. Está. Decía, lo que vamos a ver ahora es el análisis de las cuentas nacionales, la forma de medir el Producto Bruto. Y como dice Nico, bueno, por ahí hay que mirar las notas periodísticas de Facebook. Sí, esas siempre son muy, muy interesantes. La pregunta es, bueno, la contabilidad nacional. Este es el único aspecto de toda la materia donde vamos a ver cuestiones de contabilidad. De alguna manera, la representación, la registración histórica de las actividades económicas. Entonces, cuando nos planteamos la contabilidad nacional, es un concepto de medición de la riqueza generada en un tiempo determinado, anual, trimestral. Esa contabilidad nacional es un hecho concreto donde lo que voy a medir es lo que hay de nuevo. Vamos a ver locuciones latinas, ex novo, lo que hay de nuevo durante el periodo, trimestre, año. Tiene en cuenta toda la medición cuestiones asociadas al flujo, no a lo que hay. Por eso es importante lo que hay de nuevo, pero no lo que ya existía, no el stock. Acuérdense, variables stock, variable flujo. Entonces, contabilidad nacional tiene en cuenta lo generado en la economía durante un periodo sin considerar lo que ya existe en esa economía. Por eso es todo lo incorporado. No perdemos de vista que la mirada de la medición tiene que ver con el flujo circular de la renta. Ese flujo circular de la renta que en una mirada ampliada es la que vincula, como en un inicio, a las familias con las empresas, por medio del mercado de factores productivos, familias y empresas, por medio del mercado de bienes, dando respuesta a los requerimientos. Fíjense que hay consumo de las familias, que se traduce en una demanda a las empresas, la generación de la renta, la retribución por el uso de los factores productivos, que va de las empresas a las familias. Esta era una mirada muy simple que habíamos aplicado en la primera parte del curso, pero ahora le sumamos el resto de los agentes de la economía. Tenemos el gobierno, tenemos el resto del mundo, tenemos ya la situación en que no todo lo que se produce se consume y entonces las familias ahorran en el mercado financiero, esto que decíamos hace un rato, la compra de bonos, la compra de acciones, y ese mercado de activos financieros es el que le permite a las empresas obtener el financiamiento de sus procesos productivos, la incorporación del gobierno que va a obtener impuestos tanto de las familias como de las empresas, estos impuestos que en definitiva también requiere el gobierno financiamiento de los mercados financieros. Y ese mercado, y el gobierno, ¿qué va a hacer? Gastar, incorporándolo al mercado de bienes, los bienes públicos, los bienes que genera el gobierno. A ese mercado de bienes se incorpora el resto del mundo con las exportaciones netas, esto es el saldo de la balanza comercial. También ese resto del mundo requiere financiamiento por parte de los mercados financieros. Y entonces ustedes observen cómo a las empresas les llegan inversiones, les llega el consumo, les llega el gasto del gobierno y les llega, o sea, opera
el saldo de la balanza comercial. Los saldos, los colores tienen algo que ver, son más que nada para diferenciar. El verde, no, porque no está reflejando nada en particular. Si querés, el verde es todo el Esto ya no movimiento entra, de... ¿no, profe? Sí, pues es todo el movimiento de salida, de fugas, si lo querés ver así, Nico. El ahorro, los impuestos son salidas del proceso productivo. Y lo que está en rojo, digamos, más oscuro, es entradas, inyecciones al proceso productivo. Esto yo lo voy a desarrollar con mayor amplitud, pero si querés usar los colores para ver el grado de intensidad, no estaría mal. Ahora bien, en ese proceso productivo, recuerden ustedes que detrás del lado del sector producción tenemos los tres sectores de la economía, en general, el sector primario, cercano al trabajo de la tierra, al trabajo de los recursos naturales, entonces agricultura, pesca, minería. El sector secundario, que es la transformación asociada a la industria, la construcción, y el sector terciario, que no es ni más ni menos que los servicios, la educación, la salud, los procesos gubernamentales, son todos servicios. Son los tres niveles en los que se desarrolla la actividad económica y que sirven para su registración y ver la evolución de los mismos. Para plantearnos esto, en el tiempo que nos queda, vamos a mirar un ejemplo concreto donde en una economía simple de dos sectores, recuerden, familias por un lado, empresas por el otro, con dos empresas, como idea muy simple, vamos a hacer supuestos bastante extremos, como lo hemos hecho cuando hacíamos el análisis de la frontera. En este caso, todos los ingresos que reciben las familias los gastan, todo lo que se produce se consume, por lo tanto no hay ahorro familiar. Estas dos empresas producen tanto bienes finales, es decir, que le sirven a las familias, como bienes intermedios, que le sirven a la otra empresa para el proceso productivo. Los bienes de capital que usan estas empresas son de duración infinita, no se desgastan. Por lo tanto, no hay necesidad, no hay amortización y no hay necesidad de ahorrar para que sea compatible con el no ahorro por parte de las empresas, por parte de las familias. Y tampoco las empresas retienen beneficios, pagan beneficios, pero no se quedan con beneficios por si acaso. Entonces no hay ahorro empresario, como tampoco hay ahorro de las familias. Y también las empresas venden en el periodo todo lo que se produce, por ende no hay acumulación de stocks para usar en el periodo siguiente. Bajo esa figura tenemos algunos datos. La compra de bienes que hace la empresa 1, de bienes intermedios que le hace a la empresa 2, es por 30 unidades monetarias que reflejan un egreso y es un ingreso para la empresa 2 por la venta. A su vez, la empresa 1 paga por la transformación de los insumos y de los bienes intermedios a los distintos factores productivos, a los trabajadores, al capital, a la tenencia de la tierra, el alquiler y los beneficios al empresario, de manera tal que tiene una salida de fondos de 70 unidades monetarias, que las compensa. Recuerden que esto es la lectura de un año de actividad, habiendo vendido bienes intermedios a la empresa 2 por 20 unidades monetarias y bienes finales, los bienes de consumo, por las otras 50 unidades monetarias a las familias. Por parte de la empresa 2, le compra estos por 20 unidades monetarias a la empresa 1, transforma
los factores productivos, el uso de los factores productivos, remunerando a cada uno, tiene un egreso de 60 unidades monetarias que lo compensa con las 30 unidades monetarias que obtuvo de vender bienes intermedios y otras 30 unidades monetarias de vender bienes finales a las familias. Por el lado de las familias, lo que observamos es que tiene gasto, o sea, primero veamos los ingresos que percibe por la retribución a los factores productivos, 45 por el salario, que son ni más ni menos que 25 de una más 20 del otro, 45, 15, beneficios como dueños de las empresas, intereses por el uso del capital y renta por el uso de la tierra, total 80 unidades monetarias, que las gasta en 50 unidades que le paga a la empresa 1 por los bienes que les compra y 30 unidades que le paga a la empresa 2. Esta es la situación muy rápida de un esquema de flujo circular de la renta de un periodo de una economía con dos sectores: cerrada, porque no tiene relaciones con el resto del mundo, y simple, porque no tiene acción gubernamental. Esto para tener toda la idea. Cuando nos ponemos a analizar lo que ha pasado en este año, nos damos cuenta que hay un total de actividad económica asociado al Producto Bruto Total o el valor de la producción total, que es como si dijéramos, hago un censo y le pregunto a cada una de las empresas de la economía cuánto vendió, cuánto produjo en el periodo. Entonces la respuesta va a ser, la empresa 1 me va a decir, la producción total de la empresa 1 me va a decir 70 unidades monetarias, que es todo lo que produjo, y la empresa 2 me va a decir 60 unidades monetarias, que es total de producción. En total, el valor de la producción bruta es 130 unidades monetarias. 130 millones, lo que quieran. Ahora bien, ahora hay que ver el otro lado. O sea, si ese es el lado de la producción, ¿cuál es el lado del gasto? Y nos damos cuenta, la pregunta es, ¿en qué se gastó? Podemos reflexionar que se gastó en comprar bienes intermedios que se utilizaron en el proceso productivo y comprar bienes de consumo, o sea, bienes finales. El Producto Bruto Total es la suma de ambos. Las empresas gastaron 30 más 20, 50, y las familias gastaron 80, 130. Entonces se dan cuenta que el total de producción de la economía es exactamente igual al total de gasto de la economía. No hay duda, aparte porque no hay ahorro, no hay depreciación, es decir, es muy simple. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuánto realmente se generó en la economía? Como diría el conejo Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Qué hay de nuevo en la economía? Esa es la pregunta. Porque uno dirá, bueno, ahí está, te lo acabo de mostrar. Sin embargo, si yo me pregunto qué hay de nuevo, tengo 3 métodos para calcular lo que hay de nuevo. Un método puede ir por el lado de la actividad económica, del producto. Otro método irá por el lado del ingreso, las rentas generadas. Y otro método irá por el lado del gasto. ¿Por qué 3 métodos? Porque son 3 formas de entender el mismo problema. ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí? Cuando yo pienso en el valor agregado, lo que me estoy planteando es qué realmente quedó en la economía después de haber utilizado los insumos para llegar a un resultado. Fíjense que del total de lo que generé, si yo le quito todos los bienes intermedios que utilicé, me va a quedar un concepto que ustedes conocen, que es el valor agregado. Valor agregado nacional. ¿Por qué es importante esto?
Fíjense, del total de producción menos el total de bienes intermedios que utilicé. ¿Por qué? Porque los destruí. ¿En dónde? En la producción de un bien final. Para tener un pullover, tengo que tener lana, tengo que tener hilo, y este mucho más no tiene, pero y tengo que tener anilinas, o sea, para el color. Pero fíjense que lana, hilo, anilina se destruyen en el proceso productivo para generar el pullover verde manzana. ¿Está? Entonces, esta situación me lleva a que del total de bienes y servicios producidos, Producto Bruto Total, menos los insumos utilizados, tengo el valor agregado. El valor agregado es lo que hay de nuevo. Es como si dijéramos la cantidad de pulóveres que se generaron. Esto es la mirada del producto. Lo voy a poner de otra manera. El valor agregado, lo voy a escribir acá. El valor agregado es el valor del producto total, o sea, el valor del producto total o el valor bruto de producción menos el valor de los bienes intermedios. ¿Sí? Este es el resultado, esa es la diferencia. Este valor agregado, se dan cuenta que lo puedo calcular tanto a nivel de empresa como a nivel del sector de la economía, del conjunto. O sea, lo puedo calcular de distintas maneras. Pero en todos los casos es lo que efectivamente hay de nuevo. ¿Sí? Como si dijéramos, voy a ir un pasito para atrás. Fíjense, el valor agregado, el total de la producción 70 menos la compra de bienes intermedios. La empresa 1 agregó valor por 40. Y la empresa 2, 60 menos 20, 40. ¿Se dan cuenta? Los 80, que son el resultado, son 40 de uno más 40 de otro. Para entenderlo. Entonces, ese es el valor agregado de la economía. Primera mirada. Todo lo que... la idea de entender el Producto Bruto como el total de bienes y servicios libre de duplicaciones. Y esa frase, ¿qué significa? Libre de duplicaciones porque estoy quitando del cálculo los bienes intermedios. Para entenderlo, si yo me fijo en el pullover y digo el pullover vale 100, la lana vale 30, el hilo vale 20 y la anilina vale 10. O sea, estaría sumando 100 más 30 más 20 más 10. Me daría 160. Pero ¿qué es lo que hay de nuevo? Fíjense que 160 menos lana, anilina y hilo, que vale 60, me da 100. El valor del pullover. Entonces, fíjense que el valor agregado no es ni más ni menos que la representación de lo que hay de nuevo en la economía. Y lo que hay de nuevo es el pullover, libre de todas las duplicaciones. ¿Por qué? Porque se destruyeron en el proceso productivo. ¿En cómo se va a destruir? Si usted tiene un pullover, claro, pero ya no tengo más la lana, ya no tengo más el hilo y ya no tengo más la anilina. Tengo el pullover. Esa es la diferencia. Entonces, ese es el valor agregado. La segunda manera de calcularlo puede venir por el lado de los ingresos de los factores. El ingreso de los factores tiene que ver con la retribución. La suma de lo que le pago a los trabajadores, salario, empresarios, capacidad empresarial, beneficios, la renta por el uso de la tierra, alquileres, los intereses por el uso del capital. El total lo reciben las familias, que son las poseedoras de los factores productivos. 80 unidades monetarias. Fíjense entonces que hasta ahora el valor agregado
es igual, idénticamente igual. ¿Por qué? Porque es una tautología a la renta generada. Es idénticamente igual. Acuérdense, el concepto de identidad contable es el que ustedes usan en el balance. El debe es idénticamente igual al haber. No es igual, es idénticamente igual. Es una tautología. No tiene una demostración eso. Es simplemente sumarlo de un lado o sumarlo del otro. Por eso es idénticamente igual. Acá estoy diciendo lo mismo. Lo registrado, el total de bienes y servicios generados como nuevo, valor agregado, es idénticamente igual a lo que pagué por hacerlos. La renta. La renta de los factores productivos, que la puedo ver como la retribución al factor trabajo y la retribución al factor capital. La retribución al factor trabajo es los sueldos y salarios brutos, lo que los trabajadores perciben, que tiene que ver con lo que se llevan de bolsillo, más los aportes personales, las contribuciones a la seguridad social, más los impuestos directos, o sea, las ganancias, impuestos a las ganancias. Los honorarios que perciben los profesionales y las comisiones que perciben los que trabajan de intermediación. Todo eso es la remuneración al factor trabajo. Por el lado del factor capital tengo los otros componentes. Fíjense que es como si sumara dos cositas. Trabajo capital, la función de producción. Y ahí tengo los intereses, los alquileres y las rentas. Beneficio de las empresas del Estado. En nuestro país tienen déficit, pero no importa, tienen pérdida, pero bueno. Beneficio de los empresas del Estado. Beneficio de las sociedades anónimas, que es la empresa característica de una sociedad, que se compone de qué? De lo que no le pago a la gente, lo guardo como ahorro en la empresa, beneficios no distribuidos. Los beneficios que le pago a los accionistas, beneficios distribuidos. Y los impuestos que pago sobre los beneficios como empresa, impuestos directos, impuestos a las ganancias, de nuevo. Entonces tengo beneficios de otra forma de organización empresarial. ¿Cuáles son? Las cooperativas, las mutuales, las sociedades de hecho. Ahí tengo todo el resto de la mirada de la retribución al factor. Lo vamos a volver a trabajar, no tengan duda. Por último, el tercer método es el método del gasto, que tiene que ver con la sumatoria de los gastos en los que incurren los agentes de la economía. En esta economía solo tenemos a las familias gastando, porque las empresas no compraban bienes de capital, así que solo tengo a las empresas, se compraban entre ellas, pero no compraban dentro de la demanda agregada, entonces solo tengo a las familias como idea de gasto, consumo. Ese consumo, que lo veíamos en la compra de 50 unidades monetarias a la empresa 1 y 30 unidades monetarias a la empresa 2, es el total de 80 unidades monetarias. Entonces lo que estamos viendo como resumen es que el valor agregado en el momento T es idénticamente igual a la renta en el momento T y es idénticamente igual al gasto en el momento T. Esto es lo relevante que ocurre, ¿saben dónde? En el flujo circular de la renta. Entre las empresas por un lado, las familias por el otro. Acuérdense, flujo de factores productivos, mercado de factores productivos y flujo de bienes y servicios, mercado de bienes y servicios. Esto era nuestro flujo circular de la renta. El resultado del flujo circular de la renta es este. El producto bruto generado es idénticamente igual a lo que pagué para hacerlo y es idénticamente igual a en qué lo usé el gasto. Ese es el resultado de la economía. Ni más ni menos que cuando le incorpora el gobierno, que lo vamos a hacer ahora, es nada más que para que lo vean,
Esto implica la suma de los impuestos, impuestos y subvenciones, en todos los casos. Pero la idea es el valor agregado por cada uno de los sectores de la economía, primario, secundario y terciario, la remuneración a los asalariados y el excedente de la explotación, la remuneración al capital, al resto, o el gasto en consumo de las familias, en gasto en consumo del Estado, la formación bruta de capital, que es la inversión de las empresas, y el saldo de la balanza comercial. Ojo, todavía no lo incorporé, simplemente les estoy mostrando la forma ampliada de eso que hicimos recién. Porque en definitiva, los tres conceptos son idénticamente iguales. ¿Y por qué me sirve? ¿Para qué los quiero? ¿Para qué los quiero? Porque no siempre tengo todos los datos. Entonces, como no tengo, me pueden faltar, puedo tener lo que pagué de salarios, pero puedo no tener la renta, como decimos, la renta es igual a salarios más, digamos, el capital, los intereses del capital, salarios más intereses por todo concepto. Y esto es igual al valor agregado. Tengo el dato del valor agregado, tengo el dato del salario, pero no tengo el dato de los intereses del capital. Obviamente se da cuenta que esto sale por despeje. Los intereses del capital van a ser igual al valor agregado menos lo que pago por salario. Esto que usted dice, pero es muy simple, profesor, así se calcula. Se trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque no siempre tengo todos los datos en la economía. Y entonces voy buscando sobre con qué datos construyo para entender cuál es, recuerden, estamos midiendo la actividad económica. Entonces, la idea es esa. ¿Cómo mido la actividad económica? Por el lado del producto, valor agregado. Por el lado de la renta, retribución a los factores productivos. Por el lado del gasto, total de gasto de los agentes económicos. Las tres mediciones son iguales, idénticamente iguales. ¿Por qué marca eso, profesor? Porque es un hecho contable. Es el final del periodo, no es el inicio, no estoy planificando, estoy midiendo lo que pasó. Note la diferencia, por eso es contabilidad. Estoy viendo lo que se registró. Tío, eso es para empezar a conversar sobre esto. En la próxima clase lo que vamos a trabajar es metiéndonos de lleno en el Producto Bruto. Esto está en el capítulo 20 de Samuelson, entre otros, y tienen los capítulos de 11 y 12 de Rossetti para asociarlos. Vamos a trabajar en la interpretación del Producto Bruto y cómo identificar cuánto en definitiva termina recibiendo los habitantes de ese total de bienes y servicios que se genera. Porque ese es un dato relevante. No, Luciano, no te asustes, no. Me asusté. Esto no. Por eso yo dije, hasta la oferta agregada, hasta ahí. Es decir, hasta el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Sí? Rápidamente, esta es la idea. La vamos a desarrollar en la próxima clase. De hecho, ya están empezando a trabajar con esto con Manuel. Y no pierdan de vista, ¿sí? Una pregunta aparte. En el último tema me figura un 0 y me saqué 4,50. Bueno, Brenda, me fijo. No recibí ninguno, Brenda. Eduardo.díaz, si lo mandaste por el foro, por el chat de AU24, no llegó nada. Si me lo mandaste a mi cuenta, eduardo.díaz @econo y todo lo demás. Pero no llegó ninguno, ¿eh? Igual me fijo, no te das problema. Ok. Siendo casi las 4, como siempre, un gusto. No tenemos más tiempo por delante, pero lo vamos a trabajar. Tengan
preguntas, lo que sea, no duden en hacérmelas. Y que la pasen bien. Y por hoy cerramos esta clase. Nos vemos, Sebastián. Listo, Edu. Chao, Suerte, Camila. cuídate. Genial, Chao, profe, nos vemos. Gracias. Pásenla lindo, Chao, profe, Sofía. gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Bárbaro, Melissa, que la pases lindo.